Hola chavos, en esta ocasión vamos a presentar la prueba de hipótesis para la media considerando la varianza conocida, en el caso de una muestra. La prueba de hipótesis para mu con sigma conocida requiere las siguientes condiciones. Primero, considerar que la hipótesis nula contrastada con cualquier hipótesis alternativa propondrá que mu tiene un valor numérico particular, que es la media que estamos intentando llevar a cabo una prueba de hipótesis. Ese valor particular es conocido como el valor nulo y se denota como mu0. Para x1, x2 hasta xn, una muestra aleatoria de tamaño n, la media muestral x baja tiene una distribución normal con valor esperado mu x baja igual a mu y desviación estándar sigma x baja igual a sigma sobre raíz de n, donde n es el tamaño de la muestra y sigma es la varianza que se asume conocida. Ahora, cuando H0 es asumida verdadera, pues tenemos un valor particular para mu0. Y en ese caso podemos considerar el estadístico Z definido como x baja menos mu0 sobre sigma entre raíz de n. Y considerando la significancia alfa, pues podemos definir una región de rechazo considerando también la distribución normal y el valor crítico Z alfa de acuerdo a la hipótesis alternativa que tengamos establecido. Entonces, ¿cómo quedaría la prueba Z para una muestra? El primer paso pues sería considerar nuestra hipótesis nula, que siempre nos va a establecer un valor particular para el parámetro mu0, generalmente h0 como mu igual a mu0. Una vez que tenemos definida mu0 y asumimos que esto es verdadero, eso nos permite considerar el estadístico de prueba z, que es x baja menos mu0 sobre sigma entre raíz de n. De esta parte, mu0 es el valor en tu hipótesis nula, x baja y la n provienen del tamaño de la muestra y sigma es un valor de la población que se asume como conocido. Quizás en muchos casos esto no sea posible, conocer el valor verdadero de tu desviación estándar poblacional, pero en este caso es un buen ejemplo para presentar los elementos de una prueba de hipótesis, de una manera no tan complicada. Entonces, este es el estadístico que tenemos en cuenta y las hipótesis alternativas y regiones de rechazo quedan de la siguiente manera. La región de rechazo siempre va a estar bastante relacionada con tu hipótesis alternativa. Entonces, si tu hipótesis alternativa establece que mu es mayor que mu0, que es el valor que planteaste en H0, entonces tu región de rechazo es Z mayor o igual a Z alfa, que es una prueba de cola superior. Z alfa es el valor crítico de la tabla de la distribución normal. Y fíjate de la relación. Si estás planteando en la hipótesis alternativa que los valores del parámetro mu son en realidad mayores que el valor propuesto, entonces lo que debe de pasar es que el estadístico que estás calculando, la Z, tiene que ser mayor o igual que el valor crítico. Esa es la relación. Si piensas que en tu alternativa el parámetro es mayor que mu0, entonces tu región de rechazo debería ser que el estadístico sea mayor que el valor crítico. Otra hipótesis alternativa con la que se puede contrastar es que mu sea menor que mu0, es decir, el valor del parámetro verdadero es menor que el valor propuesto en la hipótesis nula. Para llegar a esta conclusión, tu región de rechazo de la hipótesis nula es que el valor de tu estadístico Z tiene que ser menor que, o igual que el valor crítico negativo, menos Z alfa. Y entonces de nuevo la relación. Si en tu alternativa tienes una desigualdad con respecto al valor del parámetro en H0, tu región de rechazo se debe ser menor que el valor crítico de las tablas. Y finalmente, un último caso para hipótesis alternativa es que mu sea diferente de mu0. En este caso hay dos opciones. Si la mu o el valor del parámetro piensan que es diferente del valor planteado en la hipótesis nula, este puede ser mayor o menor, como las hipótesis anteriores, las hipótesis alternativas anteriores. Y en este caso tienes dos posibilidades, que el valor sea menor o sea mayor. Y esto te genera dos pequeñas regiones en cola izquierda y cola derecha, o es una prueba de dos colas. Si el valor del estadístico es menor que menos Z alfa sobre 2, aquí la significancia se toma a la mitad, pues entonces rechaza esta hipótesis nula. Y en este caso se consideraría o se concluye que en realidad es menor que el valor propuesto.
Pero si por otro lado el valor es mayor que el valor crítico, pues entonces se concluye que es mayor que el valor propuesto en la hipótesis nula. También vamos a ver cómo se lucen estas regiones, aprovechando que es la distribución normal. En este caso, los valores de las regiones quedan de la siguiente forma. En caso de cola derecha, el valor crítico lo buscas en el rango de valores de la tabla, y en la cola izquierda similarmente, pero recuerde que es simétrica y entonces solo es cambiar el signo al valor que aparezca en tus tablas. Y para el caso de dos colas, la significancia o la probabilidad que hay debajo de la curva queda dividida a la mitad entre ambas colas, izquierda y derecha. Vamos entonces a comentar cuál sería la secuencia de pasos para una prueba de hipótesis. Como primer paso, identificar el parámetro de interés y describirlo en el contexto de la situación del problema. Después, ¿cuál sería el valor nulo? Y plantear la hipótesis nula, formular la hipótesis alternativa adecuada. A partir de ello, dar la fórmula para el valor del estadístico de prueba. Una vez que tengas el estadístico, ya tienes la distribución y luego estableces la región de rechazo para el nivel de significancia alfa definido. Una vez que tengas esto, lo único que te faltaría es calcular las cantidades muestrales necesarias y sustituir en la fórmula del estadístico de prueba y calcular su valor, para que finalmente, en el último paso, decidas si H0 debe ser rechazada y expresar esta conclusión en el contexto del problema. Vamos a ver estos pasos con un ejemplo. Prueba de hipótesis para la media con la varianza conocida. Dice lo siguiente. Un fabricante de sistemas rociadores utilizados como protección contra incendios en edificios de oficinas afirma que la temperatura de activación del sistema promedio verdadera es de 130 grados Fahrenheit. Una muestra de 9 sistemas, cuando se someten a prueba, da una temperatura de activación promedio muestral de 131.8 grados Fahrenheit. Si la distribución de los tiempos de activación es normal, con desviación estándar 1.5 grados Fahrenheit, la pregunta es, ¿contradicen los datos la afirmación del fabricante a un nivel de significancia alfa igual a 0.01? Y entonces, ¿cómo quedaría la prueba en este caso? Si no es suficiente con hacer una muestra y decir, no, mira, aquí me dio 131 y tú me decías que son 130, pues son más. No, para eso están las pruebas de hipótesis. Entonces, pues releer una vez más el problema hasta que te des cuenta de cuál es el valor que están proponiendo o cuál es el valor sobre el cual se quiere investigar y cuál es la información que proviene de la muestra. En el primer párrafo, pues nos dicen que es el fabricante el que afirma que la temperatura de su sistema es en promedio, y ahí te da una pista de cuál es el parámetro que hay que considerar, es de 130 grados Fahrenheit. Esa es una parte de la información. Hay un punto, y luego empieza otra oración que dice, una muestra de 9 sistemas, cuando se sometieron a prueba, da una temperatura de activación promedio muestral de 131.08 grados Fahrenheit. Entonces, en ese segundo enunciado te están hablando de los datos de la muestra. Tienes N, tienes X barra, porque esta es la muestra. Entonces, este promedio de 130 grados Fahrenheit se refiere al valor nulo que vamos a usar en nuestra hipótesis nula. Y más adelante, si la distribución de tiempos de activación es normal, con desviación estándar de 1.5 grados Fahrenheit, aquí este es el valor sigma conocido, porque ya no están hablando de la muestra, estamos en otro enunciado. Y nos preguntan si esto contradice la afirmación del fabricante con una significancia de 0.01. Lo único que nos están preguntando es si esto se contradice, no nos están diciendo que sea mayor o menor. Entonces, esos elementos son los importantes para llevar a cabo tu prueba de hipótesis. Los datos, el valor que se plantea para la hipótesis nula y qué tipo de contraste vas a hacer en la hipótesis alternativa. Entonces, ¿cómo quedaría la solución? Como ya se comentó, el parámetro de interés es el parámetro mu, o la media, que es la temperatura de activación promedio verdadera. ¿Cómo quedarían las hipótesis? Las hipótesis deben reflejar que la temperatura de activación promedio es 130 en contraste con que las temperaturas de activación
sean distintas, es decir, mayor o menor, a 130. Entonces, en nuestra hipótesis nula, asignamos el valor mu0 como 130 y en la alternativa que sea diferente de 130. Y ahí tenemos planteadas nuestras hipótesis. Una vez que tenemos mu0 y sigma conocido, que es 1.5, podemos darnos cuenta que el estadístico de prueba sería el estadístico z. Si no conociésemos sigma, tendríamos que usar otro estadístico, pero en este caso es z como x barra menos mu0. Mu0 es el valor planteado en la hipótesis nula, sobre sigma, que es el valor conocido como la desviación estándar en el problema, y dividido entre raíz de n, que es el tamaño de la muestra. Y x barra sería 131.08. Entonces, esos son los primeros datos que necesitamos. Vamos a anotarlos, tener en cuenta o tener presente cuál es la hipótesis y cuál es nuestro estadístico de prueba. Una vez que los tenemos, pues vamos a sacar entonces nuestra región de rechazo. Si alfa es 0.01 y tienes en cuenta que HA te estás planteando como una diferencia, eso significa que hay cola izquierda y cola derecha, o puede ser un valor menor o mayor. Si tienes una prueba de 2 colas, entonces esta situación pues te hace considerar que la significancia la tengas que dividir entre 2. Al dividir entre 2 te quedaría un área de 0.005 a la izquierda y un área de 0.005 a la derecha. Lo que necesitamos es el valor en el rango o el valor crítico para establecer si rechazamos o no nuestra hipótesis nula. Para eso vamos a la tabla de la distribución normal y el valor que buscamos, ¿cuál sería? Acuérdate que es una distribución simétrica. Esta tabla que estamos utilizando nos da valores acumulados. Si lo que debe estar en la cola derecha es 0.005, entonces el acumulado es el complemento, es decir, 0.995. Vamos a la tabla, buscamos el valor más cercano a 0.995. Y en este caso, aquí está, 0.995. Podemos tomar este, que ¿cuál sería? Entonces te vas a la fila y a la columna de ese valor. Y entonces el valor crítico sería 2.58. Anotamos ese valor crítico y ahí tenemos nuestra región. 2.58 a la derecha sería un rechazo y menos 2.58 a la izquierda también sería un rechazo. En el caso en el que tu estadístico caiga entre menos 2.58 y 2.58, pues no tendrías por qué rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a calcular nuestro estadístico, Z. Ahí está, de dos colores. Estadístico Z, valor crítico. Sustituyendo los datos muestrales, el valor el estadístico te quedaría como 131.08 menos 130 sobre 1.5 entre raíz de 9, que es 2.16. Entonces, ¿qué pasó con nuestro valor crítico? Tenemos al 2.16. Si el crítico es 2.58, nuestro estadístico es menor. Queda como por acá, 2.16. Si esto en realidad fue el 2.58. Entonces cae en la región de no rechazo. Si cae en la región de no rechazo, pues no podemos rechazar con una significancia de 0.01 nuestra H0. Y la conclusión final, en este caso, es que los datos no apoyan la afirmación de que el promedio verdadero difiera del valor del diseño de 130. Es decir, ¿no? No porque aquí en nuestra estimación puntual nos quedó un valor más grande, significa que, no, pues estás engañando y tu sistema no cumple los 130. Al realizar la prueba, pues efectivamente nos podemos convencer de que en la mayor parte de las situaciones sí va a ser como está afirmando este fabricante. Y ahí tenemos un ejemplo de una prueba de hipótesis para la distribución normal, utilizando la media.